Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de investigación, de métodos de investigación, vamos a continuar con el tema que nos quedamos. Estábamos viendo cuáles son los elementos del proyecto de investigación. La clase pasada nos quedamos únicamente viendo la lista de estos elementos, no explicamos qué significa cada uno de ellos. Entonces en esta clase pues vamos a profundizar un poco más en este tema. Vamos a empezar. Muy bien. Esta es la lista de elementos que teníamos que conforman un proyecto de investigación. Vamos a repetirlos para recordarlos, que no se nos olviden. El primero pues es la introducción, ¿sí? Ahorita la vamos a explicar. El segundo son los conceptos básicos. 3 son los hechos, la elección del tema, antecedentes, determinación de las hipótesis, variables, recopilación de datos, investigación de campo, análisis e interpretación de datos, conclusiones, y es todo. ¿Sale? Vamos ahora a analizar cada uno de estos para ver qué significan, y cuando nos toque hacer nuestro proyecto de investigación pues sepamos qué implica cada uno de estos elementos. Vamos a iniciar con la introducción. La introducción, vamos a ver aquí un ejemplo de una introducción. Es como si estuviéramos analizando este trabajo de investigación que yo tengo aquí, que les estoy presentando. Si fuera de esta manera, la introducción sería la siguiente. En este trabajo trataremos de explicar a la investigación como un proceso encaminado a conocer, interpretar y comprender una realidad misma que podemos cambiar o transformar, tratando, una vez que conjuntemos todos los elementos adquiridos durante el proceso de investigación, de plasmar y transmitirlo. Una vez adquirido ese conocimiento, nos va a formar una conciencia de análisis y reflexión, misma que ocuparemos en aportar mejoras a nuestra sociedad, así como también para transmitir ese conocimiento a futuras generaciones y que éstas a su vez impacten en el futuro de nuestro país. Entonces, como vemos en esta introducción, lo que estamos haciendo es hablar un poco de lo que va a tratar nuestra investigación, ¿sí? Tenemos que pues expresar aquí de alguna manera cuál es también nuestra finalidad, lo que queremos lograr con esta investigación y lo que pretendemos y el alcance que va a tener, ¿sí? Como vemos aquí en este caso, pretendemos que una vez que terminemos de hacer esta investigación, pues queremos que los demás, la comunidad científica, pues también pues puedan tener acceso a nuestra investigación para que puedan adquirir este conocimiento y lo puedan pues replicar en otras investigaciones que ellos también realicen. Entonces eso es lo que es un ejemplo de la introducción. Vamos a ver el siguiente punto, que son los conceptos. Los conceptos no es otra cosa más que los términos o aquellas palabras que nos puedan causar conflicto o que nos ayuden a comprender un poco más el tema que estamos tratando. En este caso estamos utilizando los siguientes conceptos, que es la palabra proceso. Vamos a ver qué significa la palabra proceso. En nuestros temas que hemos estado estudiando la hemos empleado mucho, pero no sabemos si realmente todos la entendemos adecuadamente. Entonces, pues vamos a ver qué significa. Proceso es una secuencia ordenada de acontecimientos en el tiempo, de tal manera que cada uno guarde una relación funcional con el siguiente, ¿sí? Como ya habíamos mencionado en una clase anterior, habíamos explicado lo que significa esto. La palabra proceso pues es una serie de pasos que tienen una secuencia y que tienen una relación con el paso subsecuente. Eso es la palabra proceso. Otro concepto es el acontecimiento. Un acontecimiento es cualquier hecho que ocurre en un espacio en un breve lapso. Podemos también llamarle acaecimiento, ¿sale? Y por último tenemos otro concepto que es la palabra fenómeno. Un fenómeno se puede definir como un hecho, ya sea acontecimiento o proceso, tal como aparece ante los sentidos de algún observador, ¿sale? Entonces tenemos estas tres palabras que vienen siendo ejemplos de conceptos. Cuando nosotros nos toque hacer una investigación, pues tendremos que poner aquí en este apartado las palabras que creamos nosotros que pueden crear algún conflicto en cuanto a, o que nos ayude más bien a entender pues el mensaje que tratamos de transmitir, ¿sale?
Entonces vamos a continuar. El siguiente punto son los hechos. Los hechos se consideran desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. El cuantitativo son palabras, interior, comprensión, virtualidad. El cuantitativo son números, exterior, explicación, facticidad. Vamos a entender un poquito lo que acabamos de decir con estas palabras. Vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, el maestro Guillermo es guapo. ¿Sí? Ese sería un aspecto cualitativo, ¿sí? Estamos diciendo una característica que tiene ese maestro, ¿sale? Mide 1.7 metros, este es el aspecto cuantitativo, ¿sí? Es una característica que se puede medir y que implica pues una cantidad numérica, ¿sale? Perdón. Es menester señalar que los hechos se muestran, no se demuestran, que la exposición de los hechos no son verdaderos o falsos, simplemente existen, ¿sale? Y los hechos observados reciben el nombre de datos y adquieren el calificativo de científicos cuando son impersonales, objetivos y sistemáticos, ¿sale? Entonces estos son los hechos, es lo que vamos nosotros a observar con nuestros sentidos cuando estemos realizando nuestra investigación. Vamos a continuar con el siguiente punto, que es la elección del tema. Para hacer una buena elección se recomienda tomar en cuenta los siguientes factores. Ya habíamos hablado anteriormente que es muy importante elegir el tema en base a las capacidades que tengamos nosotros para poder realizar esa investigación. Si no somos capaces de poder estudiar ese tema porque no tenemos los conocimientos básicos, pues en ese caso pues deberíamos optar por no elegir dicho tema. Vamos a ver ahora cuáles son los otros puntos que también son importantes. El número 1 es el interés por el área de investigación. Si yo estoy interesado en esa área en específico, pues a lo mejor me conviene elegir ese tema. El número 2 es tener cierto conocimiento del tema que permita formular hipótesis. El número 3 es que haya posibilidad de obtener información, ¿sí? Que tengamos acceso a las fuentes de información. Número 4 es la determinación clara y precisa de los objetivos, que tengamos bien claro cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos lograr con dicha investigación. Número 5 es formular las hipótesis. Y el número 6 es la delimitación clara de la magnitud y alcance del trabajo que va a tener, ¿sale? Entonces vamos a continuar con el siguiente punto, que son los antecedentes. Vamos a ver este ejemplo. Dice, el investigador deberá abordar el origen del problema que está estudiando, así como sus causas, descartándolas y analizándolas cuidadosamente con la finalidad de considerar sus repercusiones tanto en el presente como en el futuro. La descripción de dichos acontecimientos y causas del problema tienen que ser breves, destacando brevemente los aspectos sobresalientes que permitan posteriormente el análisis crítico y desarrollo de la tesis propiamente dicha. Entonces lo que tenemos aquí es acerca de los antecedentes, qué es lo que vamos a poner en los antecedentes en nuestro trabajo de investigación. Pues tenemos que poner todos los hechos previos a dicho problema que estamos estudiando, tenemos que poner todas las bases sobre las cuales se sustenta dicho problema y pues ahí vamos a explicar un poco pues todos los aspectos que afectan a dicho acontecimiento, dicha situación. Eso es lo que estamos tratando de decir en este punto, ¿sale? Entonces, el siguiente punto es la determinación de las hipótesis. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Si bien es cierto que las hipótesis es una proposición enunciativa que pretende responder tentativamente a la pregunta formulada en el planteamiento del problema, de ahí podemos desprender que las hipótesis poseen dos elementos importantes. Número 1, la variable dependiente, ¿sí? Es aquella parte de la hipótesis que se conoce claramente, pero de la cual se desconocen los elementos que la producen, modifican o influyen sobre ella. Número 2, la variable independiente, que es la parte de la hipótesis que explica tentativamente la variable dependiente y sus posibles cambios, ¿sale? Para formular las hipótesis es necesario establecer y plantear previamente el problema. Una hipótesis completa debe incluir la afirmación hipotética y la especificación de las variables dependiente e independiente, ¿sale? Entonces aquí en la determinación de la hipótesis lo que nos está diciendo es que la hipótesis pues es un enunciado, es decir, vamos a detallar lo que nosotros creemos que sea la fuente del problema, ¿sí? De dónde se está ocasionando, qué es lo que ocasiona dicho problema,
y eso nos va a llevar pues a la solución del mismo. Pero para esto necesitamos también definir cuáles son las variables que están afectando a dicho problema. Y para eso pues vamos a trabajar con las dos variables que son la dependiente y la independiente. Más adelante en otra lámina vamos a explicar un poco más acerca de estas dos, y vamos a ver unos ejemplos que nos van a ayudar un poco más a entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿sale? Entonces vamos a continuar ahora sí con las variables. Las variables son todo aquello que se puede medir, controlar o estudiar en una investigación. Las variables son características o adjetivos calificativos o propiedades que se dan en individuos, grupos u objetos, ¿sale? En otras palabras, podemos resumir que las variables son características observables de algo y que a su vez pueden cambiar o variar, partiendo de haber establecido una descripción clara y científica del objeto de investigación. Tendremos que explicar dicho objeto, ¿sí? De lo anterior desprendemos dos tipos de variables, la número 1 que explica y la número 2 es explicado, ¿sale? El primero es la variable independiente y el segundo es la variable dependiente, ¿sí? La variable independiente condiciona, explica o determina la presencia de otro fenómeno y puede ser manipulada por el investigador. La variable dependiente, por tanto, es conducta o fenómeno que requiere de explicación y que debe explicarse, ¿sale? A continuación vamos a ver un ejemplo que nos va a permitir entender un poquito más a qué nos estamos refiriendo con esto de variables dependientes e independientes, cuál es cada una de ellas y cómo se utilizan. Espero que les quede un poquito más claro. Vamos a pasar con el ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos el siguiente problema. A lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado que se descompone o se daña su carro o su coche. Ese sería el problema. Vamos a analizar este ejemplo, ¿sale? El coche está descompuesto o dañado, ¿sale? ¿Cuál es el hecho que nosotros observamos? Pues que a la hora de nosotros girar la llave, el coche no enciende, ¿sí? Ese es el hecho, ¿sale? Hipótesis, vamos a generar nosotros una hipótesis sobre este problema. El coche no enciende. La primera hipótesis que nosotros podemos decir es que la batería está descargada, ¿sí? La batería no carga o no está cargando apropiadamente, ¿sale? Vamos a ver después nosotros si comprobamos que esa hipótesis es cierta. Para esto tenemos que definir las variables. ¿Cuáles serán las variables? Las dos variables que yo identifico es la primera, es el tiempo de vida útil de la batería. Tenemos que aproximadamente, dependiendo de la marca de la batería y de los materiales con los que está hecha, pues es un aproximado de 5 años la vida útil. Es decir, esta es la variable independiente, es una variable que nosotros podemos controlar porque nosotros sabemos cuándo fue que adquirimos dicha batería, si la compramos hace 2 años, hace 1 año o ya tiene más de 5 años, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ese dato, esa variable que es la variable independiente, ¿sale? La segunda variable sería el nivel de carga de la batería. ¿Qué nivel de carga tiene en este momento la batería? ¿20%, 30%, 100% o 0%? ¿Sí? No está cargada la batería. Entonces, pues esa sería la segunda variable, es la variable dependiente y es la que nosotros vamos a analizar, ¿sí? Con base en la primera variable, ¿sí? Aquí tenemos una nota que dice el nivel de carga de la batería depende de qué tan nueva sea. Si la batería es muy vieja, ya no va a cargar de manera eficiente, ¿sale? Nosotros sabemos que cuando pasa el nivel de vida útil de una batería, ya las baterías ya no funcionan de la misma manera y empiezan a fallar, ¿sale? A continuación lo que tenemos que hacer nosotros es nuestra investigación de campo, es decir, tenemos que ir al lugar en donde está el coche y tenemos que revisarlo. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Qué nivel de carga tiene la batería? Si la batería está descargada, la tenemos que cargar y revisamos su funcionamiento, es decir, la vamos a probar durante varios días para ver si ésta se descarga o permanece cargada, ¿sí? Y está funcionando correctamente. ¿Se solucionó el problema? ¿Sí? Si la respuesta es sí, la hipótesis es aceptada, es decir, quiere decir que la batería estaba descargada, ¿sí? Si la respuesta es no, la hipótesis se rechaza y se busca una hipótesis alternativa, es decir, si la batería sí está cargada
y el coche sigue sin encender, pues a lo mejor la causa de que el coche no encienda pues esté en otro lado, ¿sale? Y tenemos que formular otra hipótesis diferente y comprobarla, ¿sale? Por último, pasamos al último punto, que son las conclusiones, que es la solución y la conclusión de este problema es cambiar la batería vieja por una nueva, ¿sale? Si nosotros cambiamos la batería que ya tiene más de 5 años, ponemos una nueva, pues nuestro problema va a quedar resuelto, ¿sale? En este ejemplo, pues ya vimos casi todos los puntos que implica una investigación, un proyecto de investigación. Entonces, vamos a continuar, pero vamos a analizar los puntos que no habíamos analizado anteriormente. El punto que sigue es el número 8, que es la recopilación de los datos. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El primer paso del investigador es la recopilación de información en libros, trabajos relacionados con su tema, a partir de dos aspectos fundamentales, el general y el particular. En ambos casos se debe registrar todas y cada una de las informaciones que encontremos en tarjetas, hojas para carpeta y o fichas de investigación. En la tarea de recopilación de información es muy importante seguir un orden metodológico y no perder de vista los objetivos del tema, ya que estos facilitan el trabajo del investigador. Los métodos para recopilar el material tenemos que son los siguientes. Número 1 es bibliográfico, número 2 semerográfico, audiovisual, académico, observación, experimentación y de campo, ¿sale? Entonces esas son las formas en las que podemos nosotros recabar datos, ¿sí? Vamos a explicarlas un poquito. El bibliográfico pues ya conocemos todos, que es a través de cualquier documento o libro que podamos acceder, que tenga investigación sobre este tema o teoría sobre este tema que nosotros estamos estudiando, ¿sale? El homerográfico son reseñas o resúmenes que existen sobre dichos temas, ¿sí? No son documentos tan completos, pero nos pueden ayudar a entender el problema, ¿sale? El número 3 es el audiovisual, ¿sí? Cuando contamos con algún video, alguna película, etcétera, pues es este punto. El número 4 es el académico, cuando conocemos algún aspecto académico sobre los temas que tenemos, algún profesor o alguna persona que se dedica a ese tema, pues podemos consultar también a esta persona. El número 5 es la observación, significa que podemos ir directamente al lugar de los hechos donde se está presentando el problema que queremos estudiar y podemos observarlo y así de esta manera pues aprender sobre este tema. El número 6 es la experimentación, es realizar experimentos también en el lugar donde se está efectuando el problema, como en el ejemplo anterior donde estábamos analizando las causas del funcionamiento de una batería, pues vamos al lugar y probamos dicha batería, eso es experimentar, ¿sale? Y por último, de campo, es el número 7, pues es cuando se realiza la investigación directamente en el campo, que está relacionada con las dos anteriores, en donde también tenemos que ir y observar y experimentar sobre el problema que estamos estudiando. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente, que es la investigación de campo. Tenemos las técnicas para la obtención de información, que es el número 1, la experimentación. Es el proceso investigador en el cual una o más variables son manipuladas bajo condiciones que permiten la obtención de información y que muestran los efectos de dichas variables de manera inconfundible. La observación, que consiste en examinar detenidamente los fenómenos en forma directa y real para obtener la información deseada, ¿sale? El número 3 es mediante encuestas, es recolectar información que consiste en hacer preguntas a un grupo de personas previamente seleccionadas, ¿sí? En este punto lo que hacemos es ir directamente al lugar de los hechos y consultar con las personas que observaron o que pueden haber observado el fenómeno para asimismo pues obtener información a partir de ellos. Número 4 es el universo. Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación que tienen en común alguna característica definitiva, ¿sí? Cuando estamos hablando, por ejemplo, en el caso de las baterías, pues puede darse el caso de que podemos encontrar información sobre los diferentes tipos de baterías que existen en el mercado, las diferentes marcas y su diferente funcionamiento de cada uno de estos tipos, ¿sale?
Número 5 es la muestra, es una porción significativa del universo que se selecciona para entrevistar. ¿Sale? En el caso de las encuestas, a lo mejor no podemos entrevistar a todas las personas que están involucradas en un fenómeno o en un hecho que queremos investigar, pero podemos entrevistar a un grupo pequeño y significativo, es decir, que sea también representativo, es decir, que conforme a las personas que nosotros queremos investigar, ¿sale? El siguiente punto es sobre la tabulación, es la representación del agrupamiento de todos los datos, respuestas informativas obtenidas durante una encuesta para buscar los resultados de la misma. La tabulación viene siendo como una manera de resumir todos esos datos, ponerlos de manera organizada para que puedan ser más fácilmente entendibles. Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso, siguiente punto, que es el análisis e interpretación de los datos. Antes de adentrarnos al análisis de la información, es necesario haber organizado ya la ficha de investigación de trabajo o bibliográficas. Se deberá tener todos los materiales clasificados con los posibles temas y subtemas. Número 3, el estudio previo de la información obtenida. Y número 4, se debe ya de manejar todos los conceptos e ideas, ¿sale? El análisis es todo proceso por medio del cual se aíslan las partes de un todo para su estudio individual, ¿sale? En síntesis, se organiza y se resume toda la información obtenida en la investigación por medio de procedimientos estadísticos encaminados a aumentar la interpretación de observación y hacer deducciones acerca de la confiabilidad de las mismas. Ok, para no seguir leyendo todo esto, les voy a resumir un poco de manera general a qué se refiere esto del análisis de los datos, que viene siendo lo que es, ya una vez que tenemos toda la información recopilada, ¿sí? Ya fuimos al lugar de los hechos, ya entrevistamos a todas las personas, ya recopilamos todos esos datos, ya los tenemos organizados en una tabla o en un resumen. Entonces ahora tenemos que observar todos esos datos, darles otra leída y pues determinar ahora sí que cuáles son las causas del problema, ya con toda esa información que tenemos, analizarla, escudriñarla o no sé cómo se diga, pero sí tenemos que partir de cada elemento y analizar cada uno de ellos para poder dar con la solución del problema. Y de esta manera podremos también definir si la hipótesis es correcta o es incorrecta. Si es correcta, pues vamos a afirmarla y a dar nuestra conclusión. Si no es correcta, pues tenemos que volver a empezar formulando nuestra hipótesis y realizando la investigación de nuevo, ¿sí? Tomando como base la información que ya hemos juntado también, esa no la debemos de perder, ¿sale? Vamos a continuar con el siguiente punto, que son las conclusiones finales. En este punto, pues ya es el último. En este dice que deben ser de manera precisa y completa, deben de tener su base en el texto del cuerpo de la investigación, ¿sale? La conclusión pues no es otra cosa más que la solución del problema. Ya una vez que tenemos todos los datos ya analizados, pues podemos dar una conclusión que sería pues la respuesta a la pregunta o al problema que en un inicio nos planteamos, ¿sale? Ok. Por último tenemos la presentación del trabajo de investigación. Esta es la etapa final del trabajo de investigación y requiere de lo siguiente: número 1, una lógica interna; número 2, un orden; y número 3, una estructura. La presentación del trabajo es la comunicación de un conocimiento que supone el dominio, ¿sale? Deben tomarse en cuenta para plasmar la combinación de dicha etapa lo siguiente: número 1, una carátula; número 2, una portada; número 3, los epígrafes o citas; número 4, el índice; número 5, la introducción; número 6, la metodología básica; número 7, el cuerpo de trabajo; número 8, las referencias bibliográficas; número 9, las conclusiones y recomendaciones; la 10 son los anexos y apéndices; y por último las bibliografías, ¿sale? Entonces, la presentación del trabajo no es otra cosa más que cuando nosotros presentamos ya nuestro trabajo de investigación ante un público, ¿sí? Debemos de tomar en cuenta estos puntos, ¿sale? Vamos a continuar. A continuación les voy a dejar una tarea
¿sí? Que consiste en realizar un trabajo de investigación. Vamos a ver cuáles son las instrucciones para esta tarea que ustedes van a realizar. Número 1, deberán elegir un tema, ¿sí? A continuación, en las siguientes láminas les voy a mostrar una lista de temas, de los cuales deberán elegir uno, ¿sí? No se permite repetir, es decir, dos alumnos no pueden trabajar en el mismo tema. Si no se pueden poner de acuerdo entre ustedes, el maestro seleccionará los temas mediante un sorteo al azar, ¿sale? Entonces, de la siguiente lista de temas que yo les voy a dar a continuación, ustedes van a elegir uno cada quien. Deben de ponerse de acuerdo para que no se repita. Dos alumnos no deben de estar trabajando en el mismo tema, ¿sale? Si no se pueden poner de acuerdo, pues yo procederé a seleccionar un tema para cada uno de ustedes, ¿sale? La instrucción número 2 es que trabajarán el tema durante las siguientes semanas, recopilarán la información ya sea de internet o en libros, deberán estudiar, deberán estudiar los hechos, deberán formular las hipótesis, determinar las variables, investigar en el campo y finalmente detallar las conclusiones, ¿sale? Esto lo van a hacer durante las siguientes semanas. La fecha de entrega del trabajo, vamos a ver, el trabajo lo deberán enviar en formato Microsoft Word o PDF a más tardar el día sábado 10 de octubre de 2020 a través de la plataforma Google Classroom. Yo les voy a abrir una tarea en donde van ustedes a poder subir dicho trabajo. Eso ya lo haremos posteriormente, ¿sale? El número 4 es en 2 semanas, o sea, a partir de esta clase que estamos teniendo ahorita. Esto será el día 3 de octubre del presente año. Vamos a realizar una videoconferencia por medio de la plataforma Google Meet para revisar los avances del trabajo y resolver si tienen cualquier duda relacionada con su trabajo que están haciendo, ¿sale? Entonces, en 2 semanas, pues vamos a hacer esta videoconferencia para ver si tienen alguna duda, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con la siguiente lámina, en donde les voy a mostrar los temas que ustedes van a seleccionar. Ok, vamos a hablar de los temas generales con los que vamos a estar trabajando. Vamos a hablar sobre el tema general de marketing, producción, finanzas, recursos humanos, ¿sale? Elegí temas que son relacionados con la carrera que ustedes están estudiando y de esa manera pues les va a permitir complementar su conocimiento con lo que ustedes eligieron estudiar, que es esta profesión de administración, ¿sale? Vamos a ver dentro del tema de marketing, vamos a ver cuáles son los subtemas, ¿sí? De estos ustedes van a elegir solo uno de todos los subtemas que les voy a presentar a continuación, ¿sí? Para cada tema general voy a poner algunos subtemas, entonces ustedes deben elegir solo un subtema y que es el que van a estar realizando su investigación de este trabajo, ¿sale? Entonces, en marketing tenemos los siguientes subtemas que son los problemas más comunes que se presentan en este tema general, que es el marketing. El número 1 es no saber explicar su producto o servicio a los clientes. Estamos hablando de una empresa que no sabe explicar su producto, ¿sí? A los clientes. El número 2 es problemas para darte a conocer en tu sector de mercado. Número 3 es encontrar tu segmento de mercado. ¿Cuál es tu sector de mercado al que vas a vender tu producto? Es el número 3. El número 4 es no saber cómo fijar los precios, ¿sale? Entonces, estas son las problemáticas. Ustedes deben de elegir entre una de estas. Vamos a pasar ahora al tema general de producción. Aquí tenemos otras 5 problemáticas. La número 1 es la falta de liquidez. Número 2 es la disminución de las ventas. Número 3 es el aumento de los costos. Número 4 es la reducción de la productividad. Número 5 es el incremento de los gastos de operación, ¿sale? Entonces ustedes deben de elegir una de estas problemáticas, ¿sale? La siguiente es finanzas. Finanzas, tenemos las siguientes problemáticas. Número 1, aumento de la cartera vencida. Número 2, renuencia de las instituciones financieras de otorgar créditos a la empresa. Número 3, exceso de deudas para financiar las inversiones, Y número 4, incremento de la morosidad de clientes. Y número 5, inversión excesiva en stock, ¿sale? Esas son las problemáticas. El siguiente son los recursos humanos.
Número 1 es la falta de motivación del personal y conflictos interpersonales e interdepartamentales. Número 2, conflictos laborales constantes o incremento de las tensiones laborales. Número 3, alta rotación y ausentismo del personal. Número 4, mal ambiente laboral. Y número 5, malos procesos administrativos. ¿Sale? Entonces, estas son las problemáticas. Acuérdense que de todas estas que les estoy mencionando, ustedes deben de elegir solamente una. ¿Sale? Pues eso es todo por esta clase. Les pido que por favor elijan el tema y cualquier duda que tengan pues vayan preguntándome. La elección del tema me la deben de hacer llegar por medio de WhatsApp. Ustedes me deben de decir, yo elijo por ejemplo la falta de motivación del personal, entonces yo los voy a anotar a que cada uno pues tenga su tema correspondiente, ¿sale? En el orden en que me vaya llegando su elección de tema, pues los voy a considerar. Si alguna se repite, pues les voy a decir que cambien de tema, y si no se ponen de acuerdo, como les comentaba, pues los elegiré de manera aleatoria, ¿sale? Pues eso es todo por la clase de hoy. Si tienen cualquier duda relacionada con los temas que acabamos de ver, nuevamente les repito, pueden preguntarme por medio de WhatsApp. Les sugiero que a continuación vayan a la página de Google Classroom, abran la tarea que corresponde a esta clase y contesten las preguntas que también serán pues parte de la calificación final de su materia, ¿sale? Les agradezco por su atención. Nos vemos la próxima clase.